Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos de este medio para poder estudiar juntos la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar estudiando Primera de Reyes, capítulo 19. Una lección más, la tercera lección en cuanto a su vida de Elías, el gran profeta de Dios. Vamos a orar para empezar la clase en esta mañana. Dios, te damos las gracias por acompañarnos durante esta hora. Gracias por ser nuestro gran Dios en control de todas nuestras vidas. Ayúdanos a estudiar una vez más el profeta Elías, entender que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y también de vez en cuando menguó su fe en ti, pero siempre quería usarle y restauró a él a su lugar de servicio fiel para ti. Igual para nosotros, si empieza a menguar nuestra fe también, estás listo para perdonarnos y restaurar a nosotros a ser personas útiles en tus manos. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la clase que vamos a tener hoy, la lección de hoy, es en un sentir algo de tristeza en cuanto a su vida de Elías. Y lo que quiero empezar meditando y pensando es esto. Muchas veces yo uso esta idea que a veces usamos el dedo para apuntar a una persona o otras cosas. Y de repente ahora podemos apuntar el dedo a Elías y decir: Elías, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no confió en Dios completamente? Pero tenemos que recordar de que detrás de este punto yendo en esta dirección hay tres más apuntando a nosotros mismos, que somos a veces igual o más culpables que la persona estamos designando como, ay, no hicieron correcto. A veces nosotros tampoco hacemos lo correcto en los ojos de Dios. Continuamos nuestro estudio en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Y hemos visto dos veces ya el profeta Elías y bueno, en el primer lugar, cuando fue trasladado de un lado al otro, Dios estuvo con él en cada momento, proveyendo por él. Y la vez pasada estudiamos el poder de Dios en su vida de Elías, enfrentando a los profetas de Baal y derribando a estos profetas delante de Dios y delante del pueblo en el monte Carmelo. Hoy día nos toca lección 10, en momentos de crisis, la pregunta: ¿qué haces aquí? Hay personas que cuando viene la dificultad, parece que son como tortugas, ¿no? Cuando uno se acerca a una tortuga, ¿qué hace este animal? Se mete las patas adentro de su casco, también su cabeza, su colita, y todo está pero bien cerrado, y ahí está contento porque estoy seguro dentro de mi casco. Hay personas que cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, cuando viene la pandemia, quieren meterse en su casco y no hacer nada, solamente protegiéndose a sí mismo. Cuando Dios quiere usar todavía su vida y mi vida en medio de la pandemia, en medio de la crisis, quiere usar nuestras vidas. En un sentido, la historia de Elías hoy es una historia de tortura. Él hizo igual, ¿no? Metió su cabeza de repente en su casco y no dependió en Dios. Pero estoy animando a leer de Elías. Tenemos que empezar con el versículo clave que viene de 1 de Reyes 19 y versículo 9. Y vino a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y quisiera que esta mañana resuene en nuestros oídos la misma palabra, la misma pregunta: ¿qué haces aquí? En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, ¿qué haces para el Señor? ¿Eres fiel? ¿O estás metiendo nomás en su casco, sin importar las personas a su alrededor? Estoy animando a leer lo que dice Santiago en cuanto a Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
A veces leemos de esos personajes de la Biblia y pensamos, wow, qué grande, qué fuerte eran ellos. Y sí tenían aspectos muy fuertes. Abraham con su fe, obediencia de parte de José, ¿no? Y en medio de la crisis, depender en Dios. Con Gedeón, minoría en la crisis al lado de Dios. Fracaso en la crisis, notamos en la vida de Sansón. El rey joven en crisis, ¿no? Y entonces todas esas personas, a veces elevamos a ellos porque su nombre está en la Biblia, elevamos a ellos como algo especial. Cuando eran personas con pasiones semejantes a las nuestras. A veces tenemos la tendencia de idealizar esos hombres y mujeres de las Escrituras, pero la Biblia es palabra de verdad. Y 1 Timoteo 2:15 dice que debemos estudiar la palabra de Dios para salir aprobados, obreros aprobados para Dios. Confiando en su verdad, confiando en nuestro Dios, sí podemos vencer. La Biblia describe las verrugas y arrugas de aún las personas más grandes en nuestro pensar. Al escribir esto, de repente Santiago tuvo en mente lo que describe en 1 Reyes 18-19, porque en esos capítulos vemos a Elías en momentos más altos, en el monte Carmelo, wow, qué victoria para él y para Dios. Pero en el capítulo 19, en valle también bien profundo, vemos a este profeta. En todo, notamos que la fe es la clave para la victoria en las crisis. Y cuando aumenta la crisis, debemos aumentar nuestra fe. Miramos no a la circunstancia, sino al Dios de la circunstancia. Si quitamos la mirada de Dios en medio de las crisis, vamos a hundirnos. Y hemos usado varias veces en este estudio, y la verdad él es uno de los caracteres que vamos a estudiar en el futuro. Pedro, hablamos de la situación de él en cuanto a caminar en el agua. Cuando él miró a Cristo, caminó bien. Pero cuando quitó la mirada de Cristo, empezó a hundirse en el agua. Igual nosotros, quitando nuestra mirada de fe de Dios en medio de la crisis, vamos a hundirnos en medio de las crisis. Miramos no a las circunstancias, sino al Dios de la circunstancia. Él está en control, Él es soberano y permite aún las adversidades para aumentar y crecer nuestra fe. Si Elías pudiera describir su condición a un consejero bíblico hoy en día, es un caso clásico de agotamiento. Él había trabajado pero duro. Y esto de enfrentar los 450 profetas de Baal y después de destruirles, todo esto de este día, wow, tan agotado quedó el profeta después de todo esto. Pero al considerar a Elías una vez más, podemos aprender de sus fracasos y de sus éxitos. Debemos recordar que la gloria es para Dios, no a sus siervos. Escucha lo que dice 1 Corintios 1, 26 a 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Elías bien pudiera, al salir del monte Carmelo, así, ¿no? Aplaudir a sí mismo. Mira lo que hemos hecho. No, bueno, te diría, y dio honra a Dios en todo esto, pero bien pudiera descansar en su victoria. ¡Wow! ¡Qué gran victoria! Pero debemos recordar que es necesario ser preparados para después de una gran victoria, de repente vendrá una prueba de igual forma bien fuerte.
en nuestras vidas. Tan rápido es posible mover de la cumbre de la victoria, la montaña de éxito, al valle de la prueba. Necesitamos humillarnos delante del Señor y estar listos para la crisis que muy a menudo siguen las victorias. Empezamos mirando el mapa que tienen en su posesión, espero. Empezamos con nuestro mapa de esta forma, esto es de Israel. En el norte notamos en el blanco más arriba Israel y en el sur Judá, ¿no? Y al estudiar la vida de Elías, empezamos con él en la ciudad de Jezreel. Jezreel era la ciudad del palacio del rey Acab, un rey malo, ¿no? En cuanto a los reinos del norte, 19 reyes en el norte, en Israel, cada uno de ellos malo, pero describe a Acab, peor de los peores, ¿no? Entonces, de Jezreel, ahí empezamos el estudio de la vida de Elías en Jezreel. Y Dios le llamó ahí para ir a un lugar, el arroyo de Kerit, ¿no? Al otro lado del río Jordán, y ahí a solas Dios ministró a sus necesidades de él. Le dio agua del arroyo, le dio pan, algunas cuevas, aves traían su pan para él, y Dios proveó para toda su necesidad en el arroyo de Kerit. Y después se secó el arroyo. Pero justo al momento, Dios le llamó para salir del arroyo de Kerit y ir al norte, a la ciudad de Sarepta, y ahí ministrar en la vida de una viuda y su hijo. De Sarepta fuimos la vez pasada al Monte Carmelo, y ahí estamos todavía en Israel, en la parte del norte, pero Carmelo, donde enfrentó los profetas de Baal y derrotó en verdad a ellos, los profetas que eran profetas falsas, de idolatría, ¿no? En cuanto a la reina Jezabel. Y después Dios le volvió, final de capítulo 18, le devolvió a Jezreel. Vamos a ver en nuestras Biblias, por favor, en 1 Reyes, capítulo 18. Y versículo 41, 18:41. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Recuerda, había una sequía por 3 años. Y por palabra de Elías se secó. Pero después, por palabra de Elías también, por su oración, empezó una lluvia. Y dice el versículo 42, Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró. Eso sería el mar Mediterráneo, ¿no? Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le obligó a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Versículo 44 estamos. Y él dijo, ve y di a Acab, unce su carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, hay que darte prisa, llegar a su palacio porque va a llover pero fuerte. Y de repente va a hundir su carro en el barro ahí, en el camino, ¿no? Regresando a su palacio. Versículo 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Se nota, es un poquito chistoso aquí ver lo que sucedió, porque Acab sube a su carro a caballo, ¿no? Para ir a Jezreel del Monte Carmelo. Y Elías nomás levanta su ropa y ahí empieza a correr. Y él llegó más rápido que el rey Acab a Jezreel. Dios le llevó así una carrera, pero wow, qué bravo, ¿no? Que él pudo correr tan rápido para llegar a Jezreel. Entonces llegamos otra vez, estamos en su flecha verde ahí en el pueblo de Jezreel. Ahora, notamos en primer lugar hoy en día algo ahora que sucedió. Hemos terminado con una gran victoria.
la mano de Dios obrando fuertemente a favor de Elías y a favor de la verdad, a favor de su nombre. Y todo el pueblo reconoció, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces en esta gran victoria encontramos a Elías y con el poder de Dios llegando a Jezreel en el poder de Dios, ¿no? Pero vemos ahora un mensaje de peligro del enemigo, empezando con capítulo 19 y versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, tú vas a morir mañana si es según mi voluntad. Tú vas a estar igual como mis profetas, muerto mañana. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Quiero parar ahí nomás sin leer la otra parte del versículo 4, porque al escuchar el mensaje de peligro, mira, ahí dice en versículo 3, viendo pues el peligro, uy, me va a matar. Decidió salir, huir de Jezreel, ¿no? Ni Acab ni Jezabel aceptaron la evidencia del monte Carmelo, que Jehová es el único Dios verdadero, ¿no? Dios demostró fuerte, más poderoso de todos los dioses falsos en el monte Carmelo. Y ellos no reconocieron al poder de Dios. En vez de arrepentirse, ¿no? Cuando Jezabel escuchó la noticia de lo que sucedió en el monte Carmelo, hizo guerra, declaró guerra contra Jehová y contra su siervo fiel Elías. Y Acab lo permitió. Su esposo, el rey malo, permitió a su esposa declarar la muerte de este profeta, ¿no? Y pasó la noticia hacia Elías. Podemos pensar, ¿por qué mandó un mensajero y por qué no se fue de frente con su espada para matarle, ¿no? Bueno, ella entendió que todo el pueblo vio lo que sucedió en el monte Carmelo. Y entonces Elías ya era un hombre popular, ¿no? Y entonces si ella hace a él un mártir, ¿no? Por causa de matarle, iba a influenciar muchas más personas hacia Jehová por su muerte que por su vida. Entonces, de repente, para guardar un poquito a ella misma, mandó un mensajero. Eso es lo que va a suceder. La carta cumplió su propósito y Elías, en temor, huyó de Jezreel. Recuerda lo que decimos antes, ¿no? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si recibiéramos nosotros hoy una noticia, mañana te voy a matar, ¿qué vamos a hacer? Procuraremos escondernos, huir, ¿no? Escapar la sentencia de muerte mañana si fuera posible, ¿no? Y en un momento de temor y pánico, olvidó lo que Dios hizo en él por 3 años. Y Elías llevó consigo su siervo y salió de Israel. Y se fue al sur. Si pueden ver en su mapa otra vez, estamos en Israel, ¿no? La parte al norte, en Jezreel. Y de ahí ahora vamos a ver a Elías bajando hasta Beerseba. Se fue al desierto, a Beerseba. Es la ciudad más al sur dentro del territorio de Judá, el reino del sur. Y ahí llegó a este extremo, a Beerseba. Y Dios contestó su oración de Elías en el monte Carmelo, mandó el fuego y todo eso, ¿no? Y Dios estuvo con Elías en la tempestad, es decir, en esa confrontación en Carmelo, también en medio de la tempestad, aún de la lluvia, le llevó ahí en la ciudad
de Jezreel en una manera milagrosa, ¿no? Pero ahora Elías está caminando por vista y no por la fe. Mirando la circunstancia, ¿qué va a suceder? Mañana me va a matar. Y mirando la circunstancia, no miró arriba, donde debería mirar, no a Dios de la circunstancia. Ahora está corriendo delante de Dios para salvar su propia vida. Cuando los siervos de Dios actúen fuera de la voluntad de Dios, harán cosas en verdad locas y fracasarán, aún en sus puntos más fuertes. Cuando Abraham, por ejemplo, huyó del hambre en la tierra de Canaán, se fue a Egipto, un fracaso de fe en ese momento, y había bastante problema cuando llegó a Egipto por no depender de Dios. Cuando David cayó en pecado, fracasó en su integridad. Moisés era un hombre manso, pero perdió control y golpeó la peña para sacar agua en vez de hablar a la peña, y perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Pedro, el hombre que con mucho coraje en verdad negó a su Señor, a Cristo, 3 veces, no solamente una vez, pero 3 veces. Como Pedro, Elías era un hombre con mucho coraje, ¿no? Pero huyó al escuchar su mensaje de la reina. ¿Por qué huir a Judá? Ahí en el sur, Joram, rey de Judá, se casó con Atalía, que era la hija de Acab. Había un enlace matrimonial entre los dos reinos, del norte y el del sur. Y eso es la misma reina Atalía, que más adelante iba a tratar de matar a todos los herederos al trono de David en el sur. El lugar más seguro para el Hijo de Dios está dentro de su voluntad. Pero Elías en este momento no paró para buscar la voluntad de Dios. Viajó unos 160 kilómetros a Beerseba y no paró ahí. Dejó su siervo y yendo un día más al desierto, fue hasta el monte Sinaí. Ahí podemos nomás, saliendo de nuestro mapa, encontraremos Sinaí, el monte Sinaí. Y fue ahí un día de viaje más al desierto. Y ahí encontró un enebro y dice, se sentó. Pero mira lo que dice ahí, versículo 4. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Interesante su oración en este momento. ¿Por qué está huyendo al sur de Judá hasta Beerseba y después al desierto? ¿Por qué? Porque quiso evitar la muerte. Pero al llegar al enebro, ¿qué ora Dios? Quítame la vida. ¿Qué? Qué raro, ¿no? No tiene sentido, pero mira, no está mirando a Dios, está mirando nomás la circunstancia y sus propios pensamientos. Yo no puedo aguantar esto más, quítame la vida, me va a matar. Bueno, Dios está con él. La combinación de ser cansado, de tener hambre, de sentir fracaso, la falta de fe en el Señor, llevó a Elías a una depresión profunda y deseaba aún morir. Pero ahí, cuando estaba dormido debajo del enebro, versículo 5, quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre acusas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Horeb es monte Sinaí, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva. Ahora vemos el mensaje de gracia del ángel, ¿no? Cuando el corazón está pesado, el cuerpo cansado, a veces lo mejor que hacer es dormir. Y en dormir, mientras que dormía, Dios preparó un ángel para ministrar a él, para atender a sus necesidades.
El ángel despertó a Elías para darle de comer, para darle agua también, y volvió a dormir. Despertó la segunda vez con instrucciones: hay que comer más. Elías planeó llegar hasta el monte Sinaí, el monte Horeb, unos 400 kilómetros más al sur y oeste, y necesitaba fuerza para este viaje cruzando el desierto. ¿Sabe? No importa nuestro destino, necesitamos la fuerza de Dios para llegar, ¿no es cierto? Por su gracia, Dios aderezó mesa delante de él. Igual como me gusta Salmo 23 cuando habla de Dios, mi pastor, nada me faltará, ¿no? Provee para sus hijos, ¿no? Elías pudo viajar unos 40 días y noches con la fuerza de esas dos comidas nomás, ¿no? Al examinar el ministerio de Dios para Elías en esos capítulos, podemos ver algo paralelo de Isaías 40 y versículo 39. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo? Por depender en las alas del Señor. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra fuerza para seguir adelante, a pesar de la dificultad, a pesar de las crisis en que encontramos nosotros. Dios está con nosotros y listo para levantarnos y ponernos en sus brazos, cargarnos si es necesario a través de la dificultad. Por 3 años Dios le escondió mientras que él esperaba la voluntad de Dios. Y al llegar al monte Carmelo, Dios levantó al profeta en alas como águilas. ¡Victoria! Pudo triunfar y correr sin ser cansado. Y ahora sostiene al profeta por 40 días y noches de viaje para caminar sin fatigar, ¿no? Para llegar a su destino, porque Dios quiso encontrarse con su profeta. Elías no estaba viendo por completo confiado en Dios, pero entendió que tenía que esperar en la gracia de Dios si pudiera tener fuerza para su viaje. Qué bonito versículo para nosotros. De repente eso también debe ser de memoria para esta semana para nosotros, ¿no? En tercer lugar, notamos esto: el mensaje de poder del Creador. El mensaje del poder del Creador. Y vamos a versículo 9, por favor. Ahí, es decir, en Horeb, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, y aquí es el versículo clave: ¿qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí? Pon tu nombre ahí, Elías, ¿no? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en tu casco como la tortuga, escondiéndose de la situación? Yo estoy aquí encargado de la situación, levántate, ¿no? Y vemos aquí el poder del Creador. ¿Qué haces aquí? 2 veces hace la pregunta. Yo he subrayado esas preguntas en mi Biblia, versículo 9 y también otra vez versículo 13. ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en medio de esta pandemia? ¿Qué haces para la gloria del Señor? Bueno, en su respuesta a Dios, cuando Dios preguntó: ¿qué haces aquí?, su respuesta, él exageró un poquito, ¿no?, la situación. Yo soy el único, parece, ¿no? Parece que todo judío del norte de Israel está en contra de Dios, según su informe aquí, ¿no?
solo yo he quedado, parece que el profeta era indispensable para Dios, porque yo soy el único que está parado a su lado, Dios, ¿no? Pero nadie es indispensable para Dios, ¿no? Y después Dios le pidió una cosa, para pararse ahí en el monte, en la boca de su cueva. Y Dios llegó para hacerle ahí una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y versículo 11 dice, ahí, he aquí a Jehová que pasaba. Vino Jehová para encontrarse con el profeta. Vemos una nueva y fresca visión del poder y la gloria de Dios. Y primeramente Dios mandó un viento fuerte que sacudía, dice ahí, las peñas, quebraba las peñas con el viento nomás. De repente como un tornado, un huracán, algo así, ¿no? Pero el viento tan fuerte que rompió las piedras. Después un terremoto. Tuvimos un temblor esta semana, ¿no? Aquí en Lima. No era tan fuerte, ¿no? Pero un terremoto que también sacudía el monte ahí en la cueva donde está Elías. Pero no estuvo Dios, ni en el terremoto tampoco. Demostró otra vez el Creador su poder y mandó un fuego. Pero tampoco dio un mensaje el Señor a Elías de parte del fuego. ¿Qué es que Dios quiere hacer en la vida del profeta con esas lecciones, objetivos tan temerosas? Una cosa es que Dios le hizo recordar a su siervo que todo lo de la naturaleza está obediente a Él. Y si la naturaleza está obediente a Él, ¿cuánto más debe ser el Hijo de Dios? ¿Cuánto más debe ser el profeta de Dios obediente a la palabra de Dios? El viento, el terremoto, el fuego, una variedad de instrumentos que usó el Creador Dios, y en sus manos eran fuertes y grandes. Elías quiso dejar su puesto como profeta de Dios, ¿no? Y Dios bien pudiera quitarle, ¿no?, la vida y reemplazarle con otro, pero todavía tenía algo para hacer. El viento, el terremoto, el fuego son instrumentos que Dios usó para manifestarse a sí mismo, a su siervo. Las naciones paganas, al ver la mano poderosa de Dios, adoraron a poderes de la naturaleza, pero los judíos aprendieron a adorar a Dios el Creador. Ahora, al terminar la presentación dramática de la naturaleza, dice aquí, había un silbo apacible y delicado. Tranquilo. Una voz pequeña, no tan fuerte como el terremoto, como el viento fuerte. No, en voz baja. Elías, ¿qué haces aquí? Y con esta voz pequeña, está atento su oído del profeta. Es interesante que Elías no entendió que en esas cosas grandes ahí está Dios, ¿no? Pero ahora en esta voz, a través de las cosas fuertes, no vio o no escuchó a Dios, pero con la voz apacible sí. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios dice al profeta, llamaste fuego del cielo, mató 450 profetas de Baal, oró para una lluvia fuerte, para una sequía y después una lluvia. Y yo he contestado. ¿Piensas como fracaso? Dios dice, yo te he usado. ¿Por qué estás aquí? No está condenando al profeta ni a su ministerio. Solo le hizo recordar que él usa muchos instrumentos para cumplir su voluntad. Dios, la palabra de Dios cae como una ducha fresca que limpia, que produce vida. Escucha lo que dice Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envié. Dios quiso usar este profeta en la cumbre del Carmelo, en su valle de desesperación. Dios no obra mucho en lo fuerte y grande,
usa cosas pequeñas, ¿no? Cuando quiso empezar la nación de Israel, un bebé, Isaac, en su vejez nació. Cuando quiso librar a esta nación, usó a Moisés, un niño puesto en una canasta en el río, para librar a su pueblo. Mandó a un adolescente David contra el rey Goliat. Cuando quiso salvar al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo, nacido en pesebre, nacido como hombre, para vivir una vida perfecta y así morir por nosotros. Hoy en día, Dios quiere usar instrumentos como nosotros para alcanzar al mundo con el Evangelio. El doctor J. Oswald Chambers dijo estas cosas: los susurros del Calvario son infinitamente más poderosos que los truenos de Sinaí en traer los hombres al arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel llegó a Sinaí, temblaba el monte y Dios fuerte habló ahí, ¿no?, a su pueblo. Pero en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, eso es lo que nos da de veras, nos lleva a arrepentimiento. Lo que Cristo hizo por nosotros y sus últimas palabras: Padre, perdónalos, es que trae a los hombres al arrepentimiento. Vemos ahora el mensaje de esperanza del Señor. Versículo, otra vez en versículo 14, Elías repita su situación yo solo, ¿no? Versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí vemos que Dios dice: no he terminado contigo todavía, hay más para hacer, hay más para hacer. Elías no pudo dar noticias nuevas al Señor, ¿no es cierto? El Señor tuvo un mensaje de esperanza para su siervo frustrado. En verdad tenía muchas razones para no dejar o no dejarle vivir, para hacerle morir en esta cueva, pero no era su plan, ¿no? Su plan era usar este hombre. Y no importa cuántas veces sus siervos fallan, Dios nunca falta de entender y Él entiende también qué hacer enseguida. Dios mandó a Elías a volver a la batalla. Su primera responsabilidad era para ungir a Hazael por rey de Siria. Era una nación de los gentiles. Pero recuerda, es Dios que pone y quita reyes, aún en naciones paganas, ¿no es cierto? Daniel 4, versículo 25, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, ¿no? Y entonces quiso usar a Elías en un reino pagano, ¿no?, para ungir a Hazael por rey de Siria, es decir, en la ciudad de Damasco. En segundo lugar, debería ir al sur para ungir a Jehú como rey en Israel. Ahora eso es en la parte norte de la tierra prometida, pero recuerda, los reyes del norte que eran malos, ¿no? Pero su responsabilidad era para ungir como el siguiente rey en Israel. Y su tercer trabajo era para ungir a Eliseo para ser su sucesor, para seguir detrás de él. Interesante, las personas que Dios escoge para llevar adelante su obra, ¿no? Hazael era un siervo del rey Ben-Hadad. Jehú era capitán de un ejército. Eliseo era un campesino nomás. Para terminar sus respectivas obras, la adoración de Baal casi fue erradicada de Israel por causa de esas personas. Ahora, notamos que Dios llamó a Elías para servirle una vez más. ¿Qué haces aquí? No debes de quedar aquí.
Me gusta ahí el llamamiento de Eliseo y a la verdad la próxima semana nuestra lección es en cuanto a Eliseo y lo que sucede después de la salida de Elías. Continuamos con versículo 19. Partiendo de él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que arraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, en señal de su llamado, ¿no? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No estoy yo llamándote, es Dios, ¿no? Llamándote. Se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cuando Dios tiene control, siempre hay esperanza. Dios llamó a Elías para llorar por el pasado. Él está diciendo: ay de mí, miren lo que ha sucedido en mi vida. No mirando las victorias, sino la parte triste. Ay de mí, ¿no? Deja su llorar por el pasado. Deja su correr del presente. Mira, está yendo de Jezreel a Beerseba, al desierto, al Sinaí. Deja correr del presente. Yo tengo un trabajo para hacer. Y el trabajo es empezar a preparar a otros para el futuro. Hermanos, Dios quiere usar tu vida también y mi vida en preparar a otros, animar a otros, seguir adelante en la fe, poner la fe en el Señor para que Él les pueda usar. Aseguró a Elías Dios que aún su propio ministerio no fue en vano. Y menciona ahí, no hemos tenido tiempo para leerlo todo, pero había todavía 7,000 personas en la tierra de Israel que no adoraron a Baal. Elías, tú no eres el único. ¿Qué piensas tú, no? Sin demorar, Elías obedeció a Dios, regresó al puesto de servicio, viajó de Sinaí a Bet-Nehola, donde encontró a Eliseo arando con sus 12 yuntas de bueyes, ¿no? Delante de sí. Eso quiere decir que tenía 24 a su carga. Su familia parece que tenían recursos buenos, ¿no? Para tener tanto. Y lo que hizo interesante, mató a 2 de ellos para hacer una fiesta de despedida, ¿no? Y se fue, ¿no? Y interesante, la esposa de Elías a Eliseo: déjame un ratito celebrar con mi familia y decir chao, decir adiós, y de ahí le sigo. Y Elías dice: ¿qué he hecho yo? No te he llamado, sino Dios te ha llamado. Hay que seguirle a Él. Y Él lo siguió a Elías. A repasar 1 Reyes 19, podemos ver algunos errores, podemos decir, que cometió Elías y cómo Dios lo encaminó para cumplir su voluntad perfecta. A veces, a pesar de nosotros, Dios siempre cumple su voluntad. Elías caminó por la vista y no por fe, y todavía Dios proveó por él. Se aisló de los demás fieles en la tierra, y así perdió su apoyo y las oraciones de los 7,000 todavía fieles en Israel. Nosotros no debemos tratarle a Elías demasiado fuerte, demasiado duro, porque a veces nosotros somos iguales. Él estuvo cierto que oyó la voz de Dios en voz quieta, y quiso él obedecer una vez más a Dios. El Señor tuvo que reprenderle a él y le sacó de su cueva y le puso de nuevo en un servicio activo. Debemos ser entre ellos que miren al futuro para animar a otros a servir al Señor. Para criticar al pasado o descansar en logros pasados, victorias pasadas, no sirve para mucho. Debemos de mirar adelante. Hoy, Dios, dedico mi vida para servirte a ti. Lo importante es que en medio de las crisis hacemos nuestra parte para compartir el Evangelio en el presente, para animar a otros. Y en verdad, como dice este versículo, los que esperan a Jehová,
levantarán alas como las águilas. Es decir, las águilas vuelan muy encima de todo lo que está abajo. Tienen ojos bien, que pueden ver bien de lejos, ¿no? Pueden ver para cazar animalitos, ¿no? Para comer, pero ahí están encima. No les tocan las dificultades abajo. Dios quiere sostenernos en sus manos. Quiere levantarnos en sus alas y ayudarnos a tener la victoria, obedeciendo a Él. Que seas tú fiel, que sea yo fiel a mi Dios, aún en esta semana, para servirle. Una vez más, no castigamos mucho, no decimos más de Elías mucho, porque recuerda, apuntándole a él, hay 3 más mirando a nosotros mismos. Si es necesario hoy, arrepiéntete, pide a Dios perdón por no confiar en Él. No te sientes debajo de su enebro diciendo, ay de mí. No quedes en tu cueva. Sal, ponte frente a Dios. ¿Qué haces aquí? Para su gloria. Oremos. Dios, gracias te damos por la enseñanza de la vida de Elías y cómo él, frustrado, quitado la visión de Dios en sus ojos, en su mente, ahí quedó, pero wow, agotado. Pero en tus alas volvió a ser útil en tu obra, en tu ministerio, porque obedeció tu voz, escuchó su voz primero. ¿Qué haces aquí, Elías? Se levantó y siguió la voluntad de Dios. Que seamos nosotros atentos a ti también. Que no seamos nosotros metidos tantos en pensar, ay de mí en mi situación, en esta pandemia aún. Ayúdanos a levantar ojos de fe a ti y volar en alas confiadas en ti, nuestro Dios. Gracias por ayudarnos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Hay que encontrar las fuerzas y las alas de Dios para ayudar y sostener tu vida durante esta semana. Bendiciones.